Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Convenimos un momento en oración. Amén. Al Dios Padre, Dios Todopoderoso, para que este momento sea de edificación para nuestras vidas, de exaltación al nombre que es más importante en este lugar, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Amado Dios, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, mis malos deseos. Perdona, Padre lindo, las cosas buenas que he dejado de hacer. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en tu casa, puerta del cielo. Sana, Señor, nuestra tierra. Sana nuestros corazones, Padre. Circuncida nuestros oídos, Dios. Para que esa palabra, Dios, que hoy vamos a escuchar de ti, Padre Santo, sea edificada. Esa palabra, Señor, que es la más segura, Señor de los cielos. Para cada uno de nosotros, Señor, sea para edificación de nuestras vidas. Exaltación de tu nombre, expansión de tu reino, Señor de los cielos. Que sea, Padre, consuelo para las almas enfermas. Que sea la resurrección para las almas, Señor, que están muertas. Que sea Dios de los cielos dando, Señor, enderezando, Señor, las rodillas, los pies, enderezando nuestras manos, enderezando nuestros ojos, Dios, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús, eres bueno, incomparable, príncipe de paz, rey de reyes, Dios de los cielos. No permita, Señor, que los pájaros roben, Señor, esa palabra, que el sol no queme esa palabra, que las piedras, Señor, los espinos, nada de ellos, Señor, Dios de los cielos, puedan, Padre Santo, aleluya, contrarrestar la obra, esa palabra, Señor, que tú sembrarás en nuestras vidas, sino que dé su fruto a su tiempo, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos porque ese es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Así que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Vamos a dar lectura a la palabra, a la cual vamos a meditar. Voy a ocupar 2 versículos para iniciar, hermanos. El libro de Mateo, capítulo 17 y versículo 20. Y también el primer libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 9. Hay una pequeña reflexión que el Señor permita que podamos tener, que me dé las palabras, hermanos, adecuadas para que podamos cada día ir conociendo a Dios, caminando con Dios, para poder llegar a la meta final. Es el deseo muy grande de nuestro y no menos de Dios, que Él desea que todos retornemos a Él, a la imagen el cual Él nos creó. Amén. Su amor es tan infinito, tan grande, como decía los que nos han antecedido, hermanos, que Jesús murió por nuestras faltas. Ya no teníamos solución alguna. No había forma, hermanos, dinero, ni aunque nosotros mismos nos hubiéramos sacrificado, ni palominos, no había nada. Jesucristo era el único indicado para poder pagar por nuestras faltas. Así que cuando el enemigo venga a nosotros a decirnos, no, si ya no puedes, no lo mereces, en Cristo Jesús todo es posible. Él lavó nuestras faltas, Él pagó. No dice que pagará, Él ya pagó en la cruz del Calvario nuestras faltas. Así que nos queda a nosotros tener esa fe en Cristo Jesús y seguir adelante. Libro de Mateo, capítulo 17 y versículo 20, dije. Amén. Y también quiero que
es solo para comenzar, hermanos, y primer libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 9. Creo que así como va a ser todo va a ser en torno de lo que nosotros es bastante común cuando damos palabra común, como decir la fe. Eso es lo que vamos a meditar un momento. Es tan pequeña esa palabra, ¿verdad? Fe. Tiene dos letras, una consonante y una vocal. Fe, es bien pequeñita. Así que sea Dios, hermanos, permitiéndonos meditar un momento en su palabra. Amén. Mateo capítulo 17 y versículo 20 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 9 dice, hablando el apóstol Pablo del libro de Timoteo, de los requisitos del obispado, de un líder, dice que guarden, ¿qué dice? El misterio de la fe, con limpia conciencia. Amén. Así que sentémonos un momento, o siéntese un momento, y vamos a meditar, hermanos, que cuando pensamos en la palabra de Dios, he testificado y he dicho estas palabras en otros momentos. Cuando yo comenzaba a leer la palabra de Dios, decía yo, bueno, si por ahí hay unos ayudas que le dicen, bueno, lea la Biblia en un año, lea tales capítulos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y digo yo, bueno, si la leo un año, pues voy a aprender mucho. Y digo yo, bueno, y va a pasar el tiempo, y siempre que leamos la palabra de Dios, dice su palabra que es viva y eficaz. Siempre habrá algo que aprender. La palabra de Dios es inagotable. Han pasado los días, los meses, y nos damos cuenta, hermanos, que es inagotable lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si yo les digo que voy a hablar de la fe, dicen, ay, hermanos, si la fe es lo más fácil que hay, ¿verdad? Pero bueno, Dios así le place. He estado meditando y es lo que Dios ha permitido que hoy podamos compartir, ¿verdad? Y quizás yo le tomé como tema y le dije, ¿cuál fe? Pero no me quise quedar ahí, sino ¿cuál fe a Dios? Porque aún, a pesar de que nosotros estamos aquí hablando de Dios, y sabemos que cuando hablamos de fe, hablamos de Dios como tal, también allá en el mundo o en lugares de afuera de la iglesia hay fe. Pero una fe diferente. Y es más, a unos que les llaman dioses, o se llaman dioses. Y la Biblia nos dice que aunque se llamen o se digan o les llamen a ellos dioses, dice la Biblia que nosotros conocemos que es un solo Dios. Aleluya. Aunque le llamen allá dioses, hay solo uno. Y nosotros, en el buen sentido latino, nosotros le llamamos Jehová. Su nombre es en hebreo, que quizás difícilmente lo podamos pronunciar, pero Dios hasta ahora no nos ha reprochado que le llamemos Jehová de los ejércitos. Jesús. No se turbe nuestro corazón. Jesús también es Dios. Entonces, hermanos, hablar de la fe. Entonces yo, la pequeña reflexión es una pregunta como, ¿cuál fe a Dios? ¿Cuál a Dios? ¿Cuál fe tenemos a Dios? Porque, hermano, que cuando pensamos en la fe, automáticamente nosotros decimos, bueno, hermano, si la fe es de alguna manera una convicción que estamos, es la certeza de algo de que va a suceder, pero que no lo vemos. Pero es una palabra tan inagotable, hermano, de información, que lo que Dios desea en
en este momento, en esta hora, en esta pequeña reflexión es que cuando vemos la palabra de Dios, vemos no es que hayan diferentes fe, sino que vemos la fe de una perspectiva como la vio el grano de mostaza. ¿Por qué, hermanos? Porque aprendimos, y no es que esté malo ni esté desacreditando algo, sino que lo que deseo es que tengamos una alternativa, una percepción de acuerdo al Espíritu Santo. Porque nosotros conocemos, hermanos, y cuando dicen la fe, hermanos, sí, es la convicción de lo que estamos esperando. Obviamente, la convicción de lo que estamos esperando. Y la certeza de que va a suceder. Es más, la fe, hermanos, a veces no sabemos cómo usarla, dónde tenerla, cuándo usarla, dónde usarla. Y por eso le leí el libro de 1 Timoteo, porque dice que es un misterio la fe. Y cuando hablamos de un misterio, hermanos, implica que a veces algo en nuestro razonamiento humano es un poco difícil de explicar. Un misterio es algo, en pocas palabras, inexplicable. Entonces, hermanos, por eso yo le digo, ¿cuál fe a Dios? Porque a veces pensamos y decimos, bueno, Señor, dice la Biblia que hay que una sola fe. Eso es lo que el apóstol Pablo les predicaba a la iglesia de Éfeso. Hay una sola fe. ¿Sí o no? Amén. Una sola fe. Pero si hay una sola fe, ¿por qué a veces vemos dentro de las historias en el Nuevo Testamento en la cual Jesús les manifestaba y les decía, poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué dudas? Es un gran misterio. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo veo, hay una historia que se repite en los evangelios, que sabemos que en los evangelios hay 4 evangelios, ¿verdad? Y algunos se le llaman los sinópticos, donde está Mateo, Marcos y Lucas. Eso de alguna manera implica, hermanos, que lo que trata de decir en términos generales es que son las mismas historias redactadas por diferentes personas. Y a veces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué hay 4 evangelios? Si es una misma historia, me bastaría con que solo la hubiera dicho Lucas o solo la hubiera dicho Mateo para no confundirme. Porque hay más, muchos que cuando hablan de la palabra de Dios y empiezan a hablar de la palabra de Dios solamente con un enfoque textual, entonces hay una diferencia por las palabras cuando no se lee con el Espíritu. Entonces, para poder leer la palabra de Dios tiene diferentes ingredientes: el Espíritu Santo, la fe en Cristo Jesús, porque cuando tenemos fe, entonces arrepentimos, somos sellados, entonces ya no la miramos solamente como un texto, como un libro, sino que es leída a través del Espíritu Santo. No solamente la leemos por la gramática, por los signos de puntuación, y solo porque el lenguaje que puede decir, porque imagínense el lenguaje, si nosotros apenas podemos entender el español, imagínense el griego y el arameo y todos esos idiomas originales de la palabra de Dios, difícilmente comprenderíamos. Nos tardaríamos una eternidad poder aprender esos idiomas y conocer los tiempos cuando se escribió. Entonces, lo que trato de decir, hermanos, es que hay una pequeña historia que dice, no sé si en sus Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 8, hablan de una misma historia, donde iba Jesús y sus discípulos y tuvieron un percance. Creo que algunas Biblias de la Reina Valera dice que vientos, que los vientos todavía le obedecen a Dios, los vientos aún le obedecen a Jesús. Es una historia donde dice que ellos se metieron a la mar, entonces Jesús iba cansado del ministerio que él tenía de andar predicando para arriba, él caminaba mucho, no tenía su limusina, no tenía una vancita, no tenía su carrito, en ese momento, en ese entonces él tenía que caminar mucho. Entonces dice la palabra de Dios que él se
se recostó y se durmió. Entonces dice que se levantó una tormenta. Y estando en la tormenta se asustaron sus discípulos y comenzaron a ver qué estaba sucediendo. A pesar de que eran hombres de mar, que estaban acostumbrados, que vivían en las barcas, entonces aún se asustaron y empezaron a decirle: Jesús, Jesús, por favor, sálvanos, ayúdanos, ¿qué está pasando? Y aquella tormenta por aquí, por allá, y entonces, hermanos, es cuando el Señor les dice: hombres de poca fe, les dice. Mateo 8, 25, 46 dice que Jesús les dijo ahí: hombres de poca fe. Pero cuando leo Marcos capítulo 4 y versículo 40, el Señor les dice: ¿cómo no tener fe? Y cuando leo, hermanos, capítulo 8 de Lucas y versículo 25, el Señor les dice: ¿dónde está tu fe? Entonces uno dice: bueno, ¿es poca? ¿No era nada? ¿O no tenía? Cuando vamos al texto, entonces dice uno: es poco. Si yo le digo es poco, es mucho. Por eso le digo, el punto de referencia debemos de tener mucho cuidado, porque yo puedo cargar un billete de 100 pesos ahorita, y como nunca he tenido uno de a 100, yo me siento el papá de los pollitos. Pero usted que está acostumbrado a tener de a 300 en su bolsa todos los días, yo digo: estoy contento porque cae uno de a 100. Ay, hermano, por eso pone contento. 100, de 500 para arriba sí me pongo contento. Dependiendo cómo se vean las cosas, ¿se da cuenta? Y no porque la palabra de Dios cambie por la perspectiva, sino porque cuando ellos están escribiendo, lo que están tratando de decir es dando su punto de vista. Y yo digo: Señor, pero si es el mismo Espíritu. La Biblia dice que fue inspirada por el mismo Espíritu. Y eso me trae de alguna manera a mí controversia y decir: Señor, ¿era poca fe? ¿O no tenían fe? ¿O dónde la habían dejado? Son tres frases diferentes. Gloria a Jesús. Ese es el ministerio de la fe que Dios quiere que nosotros conozcamos con buena conciencia. Que todas las preguntas que vengan a nuestra vida, por difíciles que sean, digámosle al Señor, nunca perdamos esa fe. Yo le decía: Señor, yo lo que deseo es que tú ores por mí como cuando oró por Pedro. Voy a orar por ti para que tu fe no falte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque difícilmente yo pueda pensar, por eso le digo, ¿cuál fe es la que yo tengo? Poquita, mucha. Porque ese es nuestro escudero a veces, porque digo: hermano Francisco, lo que pasa es que mire, usted como nació en el Evangelio, sus abuelos fueron evangélicos, sus tatarabuelos fueron evangélicos, usted tiene una fe grande porque ha visto milagros desde el principio. Y yo apenas tengo unos meses, yo tengo unos años, y no he visto tantas cosas como se dicen. Y por eso mi fe es poquita. Pero cuando la Biblia habla de la fe y dice que la fe, hermanos, es una sola, y que dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos que la fe fue repartida a cada uno con una medida. Pero a veces, hermanos, cuando pensamos solamente en una medida, consideramos que a cada uno le fue dada una medida diferente, como muchas veces lo hemos pensado. Pero notemos, hermanos, que si Dios hubiera dado una fe diferente a cada uno de nosotros, ¿cuál sería nuestra fe entonces? ¿Sería un Dios imparcial entonces? ¿Un Dios que selecciona? ¿Un Dios que dice: bueno, al hermano Francisco le voy a dar poquito porque no lo va a poder usar, mejor le voy a dar poquito? Y a veces argumentamos eso y decimos: Señor, no, si yo tuviera la fe del hermano Valentín, sí, yo hiciera esto, si yo tuviera el tiempo, si yo tuviera la fe del pastor, yo sí, esto hiciera, esto aquí y esto allá. Y nos escudamos. Y ese es el misterio, el misterio que Dios quiere que nosotros rompamos
los pensamientos que a veces se van pegando en nuestra vida, considerando que sabemos verdades y sabemos que la verdad es Cristo Jesús y es inagotable y que cada vez vamos aprendiendo más. Y a veces por eso decimos, bueno, yo no voy al culto porque ¿quién va a predicar? El hermano X. Hermano, no le entiendo nada, mejor voy después. Si su objetivo, su deseo de venir a la casa de Dios porque usted sabe que esta es puerta del cielo, sabe que su presencia va a estar aquí, sabe que al venir aquí habrá una oportunidad como la tuvo aquel paralítico que tenía 35 años y él siempre esperaba, él no sabía cómo se iba a mover, hermano, no había oportunidad y que las aguas se movían para ser sano y él no tenía la oportunidad de moverse, pero de algún día voy a tener la oportunidad, 35 años de estar postrado ahí. Y nadie lo podía echar y siempre se movía y otros se adelantaban. Y esa es nuestra convicción que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón de venir a la casa del Señor, de saber que un día el Señor puede hacer la sanidad de nuestra vida, que hay un tiempo para que Dios nos reivindique, hay un tiempo para que Dios nos restaure, hay un tiempo para que Dios nos sane, hay un tiempo para el cual Dios nos dé la libertad, hay un tiempo para que Dios nos restaure, nos dé nuevas fuerzas, hay un tiempo, hermano, para que Dios nos dé la vida, la inteligencia para poder entender las cosas del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Que no sea que nosotros digamos, ay, Señor, si yo trabajo mucho, no voy muchos días al culto, por eso no tengo fe, ¿no? Señor, tengo muchos problemas, me pasan muchas cosas, es por eso que no tengo fe. ¿Será por eso? Dice la Biblia que es un don de Dios. La fe también es un don de Dios. Dice la Biblia que la fe es una sola. Que la fe que hay que añadirle ¿qué? Conocimiento y virtud. Tiene que ser trabajada. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. No se trata de hacer obras, se trata que tengamos la fe para poder hacer las obras. Que las obras sean el fruto de nuestra fe. No que las obras sean para trabajar nuestra fe, que es una cosa distinta. No podamos decir, es que yo vivo con mi esposa solo porque tiene mis hijos. No, yo estoy con mi esposa porque cuando la conocí me enamoré de ella. Y aunque hemos pasado 33 años, yo sigo enamorada de ella. Y algunos hermanos podrían decir que no lo entienden. Quizás hoy mi testimonio sería, yo tengo ahorita 28 años de casado. Y mi esposa no está conmigo, tengo 14 años de vivir con ella allá y 14 años que estoy aquí. Y a veces yo le digo, Señor, no sé cómo hemos aguantado, pero Dios nos ha mantenido unidos. Y yo cuando la miro y yo digo, Señor, solamente tú puedes hacer esto en mi vida, nadie más. El amor que Él me dio para mi esposa, si es un ser humano, digo yo, ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más al Padre? Que Él no nos fallará, que Él estará siempre con nosotros. Y aunque muchas veces yo estoy solo y lloro y me duele esto, me duele el pelo, me duele la oreja y no sé qué hacer, pero siempre digo, Señor, por favor, ayúdame, y Él está siempre ahí. ¿Cuál es nuestra fe entonces? ¿Cuál es la reflexión que Dios quiere que nosotros se nos ministre? Que la fe es un ministerio y que la podamos conocer, que la podamos entender, que le podamos decir, Señor, que mi fe, ayúdame para que mi fe no falte. Yo quiero llegar al final. Yo quiero subirme a la barca, Señor. Yo quiero entrar en la barca. Yo no quiero quedarme, porque yo no miro las gotas, yo no miro las nubes.
Así como es el misterio de la fe, es el misterio del Evangelio, es el misterio de Dios, es el misterio de la palabra. Todos ellos conllevan un misterio. Porque le digo, mire, ¿a quién fue que le digo hombres de poca fe? A los discípulos. Y yo le decía, Señor, bueno. Y empezaban a venir algunos versículos. Y decía yo, Señor, cuando voy en Mateo capítulo 15, versículo 28, por ahí se lee la historia de una mujer que es cananea, que tiene una gran necesidad, que su hija estaba enferma y necesitaba una sanidad para su hija. Y ella empezó, hermanos, a buscar, como escuchó que había un hombre que sanaba. Escuchó y escuchó, porque no era ni judía, era cananea en ese entonces, y fue y buscó y le dijo, Jesús, por favor, ten misericordia, le dijo. Ay, mujer, le dijo, el pan que yo traje no es para ti, le dice, sino que tengo que dárselo a quien Dios me dijo que se lo diera. Sí, Señor, yo te entiendo, le dice la mujer, pero no importa que me des las migajas. Lo que yo deseo es que mi hija sane. Y Jesús le dijo, como tú lo dijiste, así sea. Y dice la Biblia que, hermanos, que Dios le dijo, mujer, grande es tu fe. Entonces yo le digo, Señor, bueno, ¿cómo es posible que grande es tu fe para esta mujer y poca es la fe para tus discípulos? ¿No hubiese sido mejor entonces que la palabra de Dios la predicara esta mujer en lugar de sus discípulos? Porque grande es la fe de esta mujer. Señor, hubiera sido menos posibilidades de error que le hubieran predicado a tus discípulos, Señor, porque mire, es poca. ¿Cuál es nuestra fe a Dios entonces? ¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Cuál es tu fe, hermano? Esta grande fe de la que Jesús hablaba es la que a veces nosotros deseamos mucho, que es solo superficial, porque fue sanada. Pero nosotros no estamos exentos de morir en una ocasión. Y si vemos, hermanos, otras, mira, hay otra fe. Dice la Biblia que en los evangelios también hay muchas historias, y Mateo capítulo 9 por ahí, había un muchacho que estaba enfermo, y dice que cuando vieron que había Jesús, dice que había unos amigos que lo vieron, está paralítico, vamos a ir a ver si a esa campaña, había una aglomeración de gente, dice, y no hallaban ni cómo ver a Jesús. Jesús estaba hasta adentro y todos ahí, no se puede, no lo miramos. Pero dice la Biblia que los amigos dijeron, no, lo tenemos que llevar a Jesús porque sea como sea, que tiene que verlo Jesús, y al llamar la atención de Jesús, ya estamos hechos, hermanos. Si tenemos la fe en Jesús, ya estamos hechos. Van a venir vientos por aquí, vientos por allá, pero si no quitamos la mirada en Jesús, vamos a vencer. Entonces dice que sus amigos empezaron y abrieron un boquete arriba y lo bajaron, hermano. Y dice la Biblia que al ver Jesús, ni siquiera la fe del paralítico, o sea, la Biblia habla de la fe de ellos. No solamente incluía la de ella, la del enfermo, sino que la de los amigos. Al ver que Jesús, la fe de ellos. Y ¿sabe qué? Lo que me llama la atención, que ahí les digo, tu fe te ha salvado. Que muchas de las veces, hermanos, lo que más desea nuestro Señor Jesucristo es sanar nuestra alma, nuestro corazón. Porque nuestro cuerpo Él lo puede sanar y lo desea sanar, y nosotros no queremos estar enfermos, claramente. Pero lo más importante es que nuestro corazón esté sano, para que podamos verle un día por la eternidad. Porque ahorita somos peregrinos, ahorita tenemos solamente una trayectoria, una etapa de nuestra vida. Pero lo que deseamos pasar una eternidad
en la ciudad de cristal, aquellas calles de oro. Y no solamente porque exista eso, sino porque ahí va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar en una boda, vamos a estar en una fiesta, vamos a estar, hermano, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es nuestra fe entonces? ¿Cuál es tu fe, hermano? Dice la Biblia también, y en los mismos evangelios, Mateo capítulo 8, versículo 10, dice la Biblia que recordemos que en la etapa que Jesús estuvo en la tierra, eran los romanos los que de alguna manera tenían el control político, y entonces ellos los judíos estaban bajo ese mando. Y entonces resulta que una de las criadas que habían ido a esta casa de un principal de este gobierno, entonces dice que había siervo del centurión, lo llama la Biblia, un centurión, y entonces dice que estaba enfermo su siervo y lo amaba mucho y no hallaba qué hacer, estaba muy enfermo este varón. Y entonces dice la Biblia que ahí una muchacha que hacía la limpieza, ahí trabajaba, entonces le dijo, mira, le dijo, usted quiere mucho a su siervo, ¿verdad? Sí, le digo, pero este muchacho ya se me quiere ir, le digo. Se lo estoy parafraseando en palabras guatemaltecas, hermano. Entonces dice que el hermano le decía, es que está bien enfermo, yo lo aprecio mucho, pero yo creo que ya se me va a ir, ya se me va a adelantar. Y entonces el hermano le dice, mire, yo conozco a alguien, le dijo. Yo conozco a alguien que lo puede sacar. ¿Y dónde se encuentra? Le dijo. Allá en aquel lugar. Y dice que lo fueron a buscar. ¿Cómo se llama Jesús? Vamos. Y se fue el centurión. Cuando lo encontró, ¿tú te llamas Jesús? Sí. Es que yo necesito que sanes a mi siervo que aprecio mucho, le dijo Jesús. ¿Ok? Le dijo Jesús. Vamos, pues, le dijo. Pero le dijo, no, tranquilo, le dijo, no hay problema. Yo soy un soldado de alto rango, le dijo. Y yo sé que entre soldados, le dijo, si yo digo una palabra a los que están bajo mi mando, le dijo, ellos la tienen que cumplir. Y si tú dices que él se va a sanar, pues solo di la palabra. Yo no soy digno que entres en mi casa, le dijo. Solo di la palabra, le dijo. Y fue sano. Y Jesús se quedó admirado y le dijo, bueno, ¿qué le dijo? Ni en Israel he encontrado tanta fe. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo es posible ese misterio de la fe? ¿Cómo es posible que muchas de las, no porque los estoy criticando a los discípulos de Jesús, sino que solo estoy tratando de entender ese misterio, hermano, que los discípulos de Jesús muchas veces Dios les dijo, hombre de poca fe, hombre. Y este varón así le digo, tanta fe. Y esta fe no era para salvación, hermano. Esta fe solo era para sanidad. Y así le dijo el centurión, mire, solo di la palabra, le digo, y así va a suceder. Así como yo soy un general aquí, soy comandante, no sé si era capitán o lo que sea, pero si yo le digo a mis súbditos, hagan esto, lo hacen. Y si tú tienes el poder para sanar, tú le vas a decir a ese demonio, a esa enfermedad. Y si nosotros tuviéramos esa fe, ¿cuál fe tenemos entonces, hermanos? Tenemos mucho que aprender del misterio de la fe. ¿Cuál es nuestra fe? No vengo a que nos critiquemos ni que nos desahuciemos. Ay, hermano Francisco, mi fe es poquita. No, eso es lo que Dios desea en nuestro corazón, que nosotros saquemos de nuestro corazón y nos escondamos. Es decir, no, hermano Francisco, si yo tengo un mes de conocer a Jesús, no tengo tanta fe. Este centurión ni lo conocía. Este centurión ni siquiera lo conocía. Esa mujer cananea por el dolor andaba buscando y tenía grande, y este centurión tenía tanta, y los que andaban con Jesús tenían poca. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es el misterio de la fe?
poca fe, o ¿dónde está nuestra fe? ¿O dónde dejaste la fe? ¿Dónde la dejamos? Se nos agotó, hermanos, o como cuando le pasó a Pedro, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo en otra escena de la palabra del Señor que hablan los evangelios, y dice la Biblia que Jesús les dijo, miren, adelántense, que tengo que hacer otras cosas, adelántense, le dijo a los discípulos, yo después los alcanzo. Y se fueron, pues, y bueno, ahí te cuida, Señor, y ten cuidado, pues, y nosotros nos vamos a adelantar. Y ya cuando iban allá en la mar, resultó que empezaron las olas. Y dice que Jesús los alcanzó y iba caminando sobre las aguas. Y cuando lo vieron, hermano, se asustaron. Y a veces nos pasa eso. En medio de las tormentas, en medio del dolor, Dios quiere obrar en nosotros y nosotros nos asustamos porque no estamos acostumbrados a la presencia de Dios. Y se asustaron. Y a veces nos pasa como la de Pedro, ¿va? ¿Ahí que tenía? ¿Tanta? ¿Poquita? ¿Mucha? ¿Mediana o qué? Porque salió y dice la Biblia que dio pasos. ¿Se le gastó? ¿O qué sucedió? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos entonces, hermano? ¿La fe se gasta? ¿La fe es poca? ¿Cuál fe a Dios? Esa es la pequeña reflexión. Yo le decía, Señor, yo lo que deseo que primero que tú intercedas por mí para que mi fe no falte. Yo lo que deseo que en primer lugar que mi fe no falte. Que si Él la repartió, hermanos, muchas veces, quizás por el texto, a veces sería analizarlo en la gramática, a veces solo le enfocamos y decimos, no, si cada uno nos dio poquito, hermanos, si cuando yo llegué me dieron poquito, porque cuando me dicen a mí, ay, que estoy bien chaparrito. Pero si lo que me están viendo son los de la NBA o los futbolistas o esos deportistas que miden 2 metros, ay, sí, Señor, ¿por qué me diste poquito? Pero cuando miro de otra talla más pequeño, Señor, gracias por lo que me diste esa altura. ¿Cuándo es tanta? ¿Cuándo es mucha? ¿Cuándo es poco? Lo que Dios desea, hermanos, que la fe que nosotros tengamos, lo tenemos. Porque no se gasta, sino que la usemos. Que le digamos, Señor, ayúdanos. Los discípulos dijeron un momento, aumentanos la fe, Señor. No sé si de ancho, no sé si de, al decir ancho, ancho de banda, o de largo. Pero lo que yo deseo es que no nos escudemos por decir es que tengo, sí, a mí Dios pues me cuesta. Yo no pido trabajos de esta índole porque soy muy chaparro. Yo no pido de este trabajo porque soy muy alto. Yo no pido de este trabajo porque no tengo muchas fuerzas. Nos escudamos en eso. Dice la Biblia que nos olvidamos de que todo lo podemos en Cristo. Que el diablo nos viene a decir, no, es que yo no entiendo, hermano Francisco, mire, yo no entiendo la palabra. Yo les he testificado muchas veces. Cuando yo comenzaba a leer la palabra de Dios, hermano, si cosa alguna de los pocos días que yo fui a la escuela, cuando yo fui a la escuela, imagínense ustedes, solo habían 4 clases. Ciencias naturales, estudios sociales, la matemática y el idioma. De todas ellas, la única que me entendía eran los números. No me gustaban las lenguas, los idiomas, no me gustaba la geografía, no me gustaba la historia. Y cuando vengo a leer la palabra de Dios, solo es historia, solo son nombres, solo es gramática. Y no fue un día, no, fueron muchos días, muchos años, que me era difícil entender la palabra de Dios. Pero no me quedaba ahí, hermano. Y aunque a veces leía y me daba risa yo mismo porque no entendía nada. Y a veces, hermanos, leemos y estamos pensando en otra cosa.
A veces le estamos oyendo y estamos pensando en otra cosa. Y nos podemos engañar a nosotros. No, tenemos que leer, no. Cuando se la pidamos a Dios. Pero llegó el momento que él dice, Señor, que yo me recuerdo bien esas palabras que le dije, Señor, mi deseo, mi corazón es, como tu palabra dice que tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, yo quiero buscarte así, pero para buscarte tengo que conocerte. Y entonces, hermanos, empecé a leer la palabra del Señor. No sentí nada caliente, no sentí nada frío, no sentí que se me cayeron escamas de mis ojos, pero lo que sí sentí es que su espíritu ahora es el único que me da entendimiento. No fue la universidad, no fue el instituto bíblico, no fue ninguna otra cosa más que su espíritu. Para poder hoy de alguna manera medio explicar su palabra, porque es su deseo de ahora. Y entonces, hermanos, la pequeña reflexión es que sea poca o sea mucha, que la usemos. Porque puede ser para algunos mucho y para otros poco. Pero para Dios lo importante es que podamos usar la fe. Que la usemos. Pedro la empezó a usar, hermanos, caminando. Pero cuando nosotros empezamos a ver los lados y quitamos la fe, la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde nosotros empezamos a fallar. Es ahí cuando empezamos a decir, bueno, si al principio, hermano, cuando predicamos, cuando cantabas, cuando veníamos a la iglesia, orabas y decías y hacías todo en el nombre de Dios, y ahora no, ahora dices, es que hoy tengo que ir porque soy el presidente, porque hoy voy a leer porque soy el líder, hoy tengo que hacerlo porque si me ponen a predicar. No es esa la manera, no es ese el enfoque. Dios lo que desea es que nosotros siempre, como cuando le conocimos a Él, nos rendimos a Él simplemente, hermano, y Él hará la obra en nosotros. Como cuando lo conocimos a Él, hermano, enamorado, como cuando te conociste con tu novia, hermano, no le miraban ningún defecto. Todos le decían, la mamá le decía, no, esa no, porque mira, el ojo aquí le brinca, no, es que el pelo, es que y decía, yo no le miro ningún defecto, estabas enamorado. Los primos decían, ¿y era tu novia vos? Sí. Se mira más grande, es muy chaparrita, es muy gorda, muy alta, muy blanca, muy negra, muy fea. Pero tú estabas enamorado, hermano. Y esa es la fe que nosotros debemos tener en nuestro corazón desde el principio. Hay un cántico por ahí de un autor que yo no me sé mucho los cánticos ni los autores, pero a veces hay letras que impactan en mi corazón y dice, si acaso se me olvida tu nombre, si acaso se me olvida, Señor, llévame al lugar donde comenzamos. Llévame al lugar, regrésame al lugar donde nosotros comenzamos. Para que yo pueda besar sus pies, para que yo pueda hablarle con amor, que cuando venía a la iglesia no traía un traje, no tenía unos zapatos adecuados, pero hoy como ya soy el presidente de aquí, el presidente, yo tengo que llevar la corbata, no. Pero si tú la traes porque quieres verte bien para Dios, adelante. Pero no porque eres esto y eres el otro, no. Yo vengo aquí porque vengo a adorar a Dios y me he visto así. Entonces, adelante, porque Dios te va a recibir en espíritu y en verdad. Va a recibir tu oración, va a recibir tu ofrenda, va a recibir tu presencia. Te restaurará, te reconfortará, te consolará, te dará nuevas fuerzas. Señor, ayúdanos entonces, Padre. Que no nos escudemos de decir poca fe, ni tanta fe. La medida de la fe, para unos puede ser poca, para otros puede ser mucha. Pero si Dios dio una medida y conocemos al Dios de amor, Él nos va a dar una medida diferente. Él dice que dio una medida. Es ahí sea que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder entender, para poder decir, Señor, que mi fe sea, Señor, con obras. Para que mi fe, Señor, no falte.
para que mi fe sea una sola, para que mi vida de fe pueda usarla. La fe es un don de Dios, hermano. Y lamentablemente no es que Él sea, ¿cómo se diría la palabra? Selectivo o selecciona a alguien, no. Él otorga la fe a la humanidad. Si no la queremos usar o la usamos de una manera diferente, ya es nuestro asunto. Pero Dios quiere que nosotros usemos la fe. Sea poca, para algunos mucha, tanta, grande es tu fe. Pero que la usemos. Que la usemos. Que le creamos. Ya creemos en Él. Creámosle a Él entonces. Creámosle a Él y sigamos adelante. Así que, hermanos, que Dios nos siga dando, hermanos, esa gracia que es producida por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que sea Dios, hermanos, que nos ayude, hermanos, a que pensemos como ese granito de mostaza. Que no nuestra fe sea como el grano en tamaño, sino que nuestra fe sea como el grano pensó y dijo: no, aunque me digan que soy pequeño, soy chiquito pero picoso, revoltoso y bullicioso, y quiero seguir adelante, y que el diablo le diga a uno, hermano: no, ya no puedes, pecaste. Sí, pero Cristo Jesús pagó mis culpas. Cristo Jesús pagó mis culpas. Él nos trae nuestras fuerzas. Él es, hermano, nuestro abogado por excelencia. Él no pierde ningún caso. Él derramó su sangre. Nadie de nosotros ha pagado. Él pagó, dice. Pagó. Ya está pagado, ya está cancelado. Ya está, hermano, dice la Biblia, que Él borrará. No se acordará más de nuestras faltas. Así que en el nombre del Señor, sigamos adelante. Dios bendiga a esas hermosas damas, a esos hermosos caballeros, a todos aquellos que están escuchando en diferentes lugares. Que Dios nos siga dando la fortaleza. Los tiempos son difíciles, hermanos. Cristo pronto viene por su iglesia y se va a volver difícil, pero si nosotros tenemos la fe adecuada, vamos a poder vencer. Cuando digo la fe adecuada, es la fe en Cristo Jesús. No se turbe nuestro corazón. Allá afuera también creen en Dios, pero de una manera diferente. Nosotros creemos en Dios de la manera que Dios desea que nosotros creamos. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, sigamos adelante y siempre, hermanos, luchando, orando, amándonos unos por otros. A veces es difícil amarnos, hermanos. Es difícil. Somos difíciles a veces de amar, pero en el nombre del Señor todo es posible. En Cristo Jesús todo es posible. Sigamos adelante, hermanos, que todos nos ayudamos, hermanos. Si el que a veces algunos no traemos ofrenda, a veces algunos no traemos los diezmos, a veces algunos no traemos una sonrisa, pero otros la traen. A veces no podemos leer en la casa, pero otros traen la palabra de Dios. A veces no podemos cantar en la casa, pero otros vienen a cantarle a Dios y nos inspiran para cantarle a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se han gozado, hermano, con esa palabra? Bendito sea Dios, aleluya. Mientras mi hermano predicaba la palabra, ¿verdad? Y hablaba, hermanos, el primer versículo que leyó, hubo algo que me llamó la atención. Gloria al Señor. En el versículo 26, él leyó en Mateo 8, 20, ¿verdad? En el versículo 26, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿por qué teméis? Oiga, hombres de poca fe. Jesús no dijo que no tenían fe. El asunto era que tenían, pero era muy poca, ¿verdad? Y si usted va a Marcos capítulo 4, verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Mire, Marcos, Lucas
8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí ve que son tres preguntas diferentes? Entonces me llama la atención, hermano, y meditaba en esto. Y como le dije ahorita, no es que los discípulos no tenían fe, ellos tenían fe. El asunto es que eran seres humanos, eran personas, eran gente como nosotros, que a veces podemos tener una fe genuina, pero el asunto es que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, hermano, nuestra fe muchas veces tiende ¿a qué? A menguar. Y eso nos pasa a todos. Imagínense si les pasó a los discípulos que andaban con Jesús. ¿Dónde quedamos nosotros? Gloria al Señor, ¿verdad? Pero, más sin embargo, Dios es tan precioso con nosotros, con nosotros, hermanos, que, aleluya, nos ama tanto. Y lo bueno es que Él nos conoce. Él nos conoce. Gloria al Señor. Así que en esta noche, hermano, la palabra ha sido predicada. Yo no puedo seguirle añadiendo más porque voy a dañar el mensaje. Gloria al Señor, pero la palabra fue predicada y gracias a Dios, ¿verdad? Le damos porque el Señor pues, nos ha hablado acerca de la fe. Si usted quiere saber más de la fe, váyase al capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ahí nos está hablando, hermanos, ¿verdad? De los héroes de la fe. Y ahí tenemos nosotros esa, como dice la palabra, esa tan grande nube de testigos, dice. Hombres que experimentaron tantas cosas, pero ¿qué hicieron ellos? Se mantuvieron. Pero cuando usted comienza, hermano, aleluya, desde el versículo 4, ahí dice, por la fe Abel, hablando de Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, oiga, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Y así sucesivamente usted léelo en su casa y se va a gozar leyendo esta palabra. Bendito Dios, damos gracias a Dios, hermano. Dios bendiga a las hermanas, ¿verdad? Gloria al Señor por este culto precioso que hemos, hermano, todos han sido bendecidos a través de todo lo que se ha hecho en esta noche. Gloria al Señor. Y mañana pues seguimos, ¿verdad? Aleluya, en la fiesta, seguimos en el gozo, ¿verdad? Gloria al Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad, hermanos? Y Dios bendiga también a nuestro amigo Edgar, ¿verdad? Que en esta noche él tomó a bien estar con nosotros, ¿verdad? Esperamos que esta no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Sino que nos siga visitando, ¿verdad? Y siga compartiendo con nosotros. Es una bendición, ¿verdad? Nosotros nos alegramos, hermano. Y nos alegramos más cuando un amigo, ¿verdad? Aleluya, se reconcilia con el Señor o acepta a Jesucristo por primera vez. Nos gozamos nosotros aquí, hermano. Y la Biblia dice que ahí en el reino de los cielos dice que hay fiesta. Oiga, hay fiesta en los cielos por cada persona, hermano, que dice, ya no quiero seguir en este estilo de vida que llevo, quiero cambiar, quiero ser diferente. Porque a veces nosotros decimos, pero si yo no hago nada malo, ¿verdad? Aleluya. Yo he hablado con muchas personas y me han dicho, mire, me dice, yo no hago nada malo, mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy mujeriego, soy hombre de casa y ahí estoy en la casa siempre. Y bien fácil para agarrarlo, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta bien sencilla, bien sencilla, bien sencilla. Y le digo, ¿alguna vez usted ha mentido? Y me quedan mirando. Y para que me digan que no está difícil. Y me dice, sí, he mentido. ¿Y qué lo hace usted cuando usted miente? ¿Qué lo hace eso usted? Cuando usted miente, ¿qué es usted? ¿Cómo se le llama a la persona que miente? Mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia de los mentirosos? Entonces, está tremenda la situación, ¿verdad?
Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que sin Dios no somos nada. Amén. Y todos los que estamos aquí, somos pecadores. Pero somos pecadores arrepentidos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Y quién es el pastor? ¿Otro hombre igual que yo? Sí, claro, pues. Porque somos humanos. Eso no lo quita nadie. Somos seres humanos. Pero somos hombres que hemos experimentado la bendición de ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Somos imperfectos? Sí. Estamos caminando, hermano, en un mundo de imperfección. Un mundo que ya usted sabe cómo está la situación, ¿verdad? Y somos seres imperfectos, pero cada día, hermano, vamos tratando, haciendo lo mejor o haciendo lo posible por agradar a Dios. Por ir, ¿verdad?, siendo diferentes, por ir cambiando. Estamos en un proceso. Nadie es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. El único perfecto es Dios. De ahí no hay nadie, hermano, ningún ser humano. Todos los seres humanos le fallamos a Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente reconciliándonos con Dios, pidiéndole perdón a Dios. Ve, hermano, lo que hizo antes de predicar la palabra. Él se reconcilió con Dios. Cuando usted viene aquí y usted va de rodillas delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que usted hace, hermano? Usted le pide perdón a Dios. Porque quizás usted salió bien santificado de su casa, pero en el camino aconteció algo. En el camino usted tuvo un percance, en el camino algo, hermano, le quiso quitar a usted la bendición. Entonces ahí usted se da cuenta y usted dice, Señor, perdóname. Porque yo lo he dicho muchas veces, hermano, cuando yo me reconcilio con el Señor, le digo, Señor, perdóname, porque reconozco que te he fallado con mi mente, porque he pensado cosas que no debo pensar. Te he fallado, Señor, con mis oídos, porque he oído cosas que no quisiera escuchar. Con mis ojos, porque he visto cosas que no quisiera que mis ojos vieran. Con mi boca y con mi lengua, porque, hermano, mire, hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y con mi corazón le digo, Señor, porque en Él he guardado y he atesorado cosas que no debo guardar ni atesorar. Esa es mi oración a Dios todos los días, hermano, cuando me reconcilio con Dios. ¿Por qué? Porque soy un ser imperfecto y le fallo a Dios. Pero aquí está el que no falla. Aquí está el Dios que es perfecto. El Dios que nos quiere cada día, hermano, ir limpiando más y más y más. Ir perfeccionando cada día más y más. Porque viene un día, hermano, en el cual dice la Biblia que seremos tal como Él es. Aleluya, pero ya no estaremos en este cuerpo. Ya no estaremos, hermano, en este cuerpo que lo que le gusta son las pupusas. Ahorita mismo ya usted está pensando qué habrá en la parte de atrás. El hermano hablaba de un misterio. Un misterio es algo que ya lo explicó el hermano, ¿verdad? Algo que usted tiene el anhelo, el deseo de saber de qué se trata, pero no puede hasta que se desenvuelva ahí. Eran tamales los que había. Eran pupusas, eran tacos. Aleluya. Quisiéramos en esta hermosa hora, ¿verdad?, decirle a nuestro amigo Edgar, si la palabra de Dios le ha ministrado y en esta noche usted quiere aceptar a Jesucristo, o si le ha servido el Señor anteriormente pero está apartado, esta es la noche para que usted pueda reconciliarse con el Señor. La palabra ha sido predicada y, ¿verdad?, yo creo que Dios de alguna manera le ha hablado y, como dijo nuestro hermano, los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos finales. Hay que estar a cuenta con Dios. Eso dice la Biblia en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venir luego es no esperar, hermano, es actuar rápidamente. Y dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, dice que serán emblanquecidos
Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana, dice. Gloria al Señor. Así que el Señor está con los brazos abiertos. Y como dije ahorita, cuando una persona viene humillado, arrepentido ante la presencia de Dios, hay gozo aquí en la tierra y arriba, en el reino de los cielos, hay fiesta. Amén. Usted quisiera que haya fiesta de arriba, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, mire, si usted se levanta y usted dice, yo voy a aceptar a Cristo, yo me voy a reconciliar, allá arriba va a haber fiesta en este mismo instante. Y aquí la iglesia, todos nosotros, estaremos gozosos, estaremos contentos de tener a un hermano más en Cristo Jesús. ¿Qué le parece en esta noche? ¿Desea hacerlo? Más adelante. Dios me lo bendiga, varón. Y siga viniendo, ¿verdad? Siga viniendo y le esperamos siempre en este lugar, y yo sé que Dios en algún momento tratará con usted. Estaremos llevándolo en oración y Dios hará la obra en su debido tiempo. Amén. Bien, hermanos, veo un movimiento en la parte de atrás, ¿verdad que hay algo ahí? ¿O estaba yo bromeando nada más? No era broma, ¿verdad? Ah, tamales eran, ¿verdad? Aleluya, no andábamos tan mal. Tamales Pisques, dice, mire.